Hola, parece que hay problemas en El Salvador, cuyo presidente es Nayib Bukele desde el año 2019, cuando en junio de ese año ascendió a la presidencia de ese país después de haber ganado con un astronómico 53%. Y venir haciendo un gobierno que ha combatido las pandillas, y esa ha sido su luz más luminosa, vamos a decir, para su país y para el continente. Parece ser también que ha tenido cierto control de la corrupción pública en un país de una historia de corrupción. Sin embargo, desde el principio ha dado muestra de autoritarismo, porque en el año 2020 él requería la aprobación de un empréstito en la Cámara de ese país, un país unicameral, y la oposición exhibió resistencia a aprobarle ese crédito, lo que fue motivo para que Nayib Bukele envíe tropas del Ejército Nacional a obligar a la aprobación de ese proyecto y ser convertido en ley. Y así fue. Pero también en el año 2020 tuvo inconveniente con legisladores que se negaban a conceder los poderes extraordinarios que posiblemente en circunstancias de pandemia las requería y debió de concedérsele, como en efecto se le concedió en República Dominicana a Danilo Medina y después posteriormente a Luis Abinader, sin que haya mayores daños en términos institucional, porque se trataba de una situación especial. Pero ya para el año 2021 se celebran elecciones legislativas en El Salvador y Nayib Bukele le gana con un astronómico 70%, con un control absoluto o casi absoluto del poder legislativo unicameral, empezando a cambiar todos los magistrados de las distintas cortes, pensionando magistrados a la edad de 60 años, solo porque no correspondían a su partido político. De manera que si este hombre ha hecho un trabajo que hay que ponderar y reconocer en el continente contra las pandillas y la intranquilidad ciudadana de su país, no se puede también soslayar el hecho de que lo ha hecho de una manera autoritaria. Y ahora acaba de poner en la tapa al pomo. Cuando logra en un país como ese extender el periodo presidencial, que era de 5 años, extenderlo a 6, y por tiempo indefinido, una reelección abierta por tiempo indefinido. Recuerdo que el profesor Juan Bosch en República Dominicana tenía una constitución o hizo una constitución que prohibía la reelección. Pero cuando llegó Joaquín Balaguer en 1966, esa constitución fue abolida y Balaguer hizo una nueva constitución que no contemplaba la reelección. Sencillamente no hablaba de eso, y como no hablaba de reelección, Balaguer siempre tenía el paso abierto para aspirar por un siguiente periodo de 4 años, porque no tenía ningún impedimento. Pero Nayib Bukele está gobernando ese país de forma autoritaria y es preocupante no solo para El Salvador, sino para todo el continente y para el mundo. De 5 años el periodo, originalmente no había reelección y obligó al Tribunal Constitucional a habilitarla, y ahora es de 6 años y con la reelección abierta, ya no por un segundo periodo en un país donde no había reelección, sino de manera indefinida. Bien,
El señor Ángel Martínez fue beneficiado por un juez o la jueza de la Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional, que se llama Clara Luz Almonte. Fue favorecida con un permiso de 30 días para viajar a Estados Unidos. Un hombre que tiene impedimento de salida y tiene que presentarse periódicamente ante esa jueza y que tuvo también que pagar una multa, una fianza. Bueno, pero ¿qué pasa? Que como él tiene varios casos, para él poder salir del país, tendría que lograr un permiso similar de los jueces que tienen las distintas querellas por difamación e injuria, entre otros cargos, para poder viajar a Estados Unidos. Eso sí, que si el detective Ángel Martínez logra viajar a Estados Unidos, que no lo esperen más. Y yo no veo razón para que ya se le esté poniendo tanto impedimento, porque si él admitió que lo que dijo fue falso, ¿qué pasa? ¿Se lo quieren comer vivo ahora? Difamación o injuria lo cometió y está pagando su delito en los distintos juzgados donde tiene querella a enfrentar, pero que esas querellas, desde mi punto de vista, todas o casi todas deben de ser retiradas. ¿Por qué van a hacer con ese hombre ya? Ya su crédito público bajó muchísimo. La gente que lo seguía en su canal posiblemente, algunos lo seguirán, continuarán siguiéndolo, por otro tanto les retirarán el seguimiento, porque al no acogerse a la objetividad, a la verdad, pues ya perdería un gran terreno ante la opinión pública. Pero mi parecer es que ya que dejen a ese hombre tranquilo, que posiblemente nunca tanto había sufrido en tan poco tiempo como ha sufrido Ángel Martínez. Señores, en los próximos días tengo entendido que el gobierno va a hacer muchas designaciones, incluyendo PLDistas, y suenan también Aristi Escuder, el economista, y Andy Daguarre, entre otros. Eso está bien, que el gobierno haga redundo un gobierno de unidad nacional y que designe a los hombres que considere que mejor pueden servirle al Estado dominicano. Además, el artículo 108 le da libertad al Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente, de designar los funcionarios que él considera deben de acompañarle. Naturalmente, en la República Dominicana no falta un lambón que diga que los malos son los que los rodean, porque el presidente es bueno, el presidente es un hombre lleno de buenas intenciones y un hombre transparente. No, señores, los presidentes son tal y como los funcionarios que le acompañan. Y así fue Trujillo, que se rodeó de criminales y de lambones, y así fue Joaquín Balaguer también. Cada presidente se rodea del equipo que considera de lugar. Ningún equipo es malo. Si el equipo es malo, el presidente es más malo todavía. Y así es que se debe de hablar en un ejercicio de objetividad y no estar de genuflexo, discriminando funcionarios y excluyendo al jefe de Estado de cualquier pecado que se cometa en el Estado cuando él es el principal responsable. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que Abinader va a tener problemas después que salga del poder. Va a tener problemas en su partido, pero va a tener mucho más problemas con aquellos que le sustituyan en el poder. Y ya yo he escuchado comentarios. Pero eso no es nada nuevo, eso es viejo. Balaguer no tuvo mayor problema en la República Dominicana cuando abandonó el poder político en el año 1978. Porque se fue huyéndole a don Antonio Guzmán, se fue a residir a Nueva York durante 3 años y retornó cuando ya todo se enfrió. Y así participó en las elecciones del año 1982. Pero todo el que ha salido del poder ha tenido problemas en República Dominicana.
Tuvo problemas Leonel Fernández con su propio compañero Danilo Medina, tuvo problemas. Pero tuvo mayor problema Danilo Medina cuando salió del poder, que todo el mundo sabe lo que le pasó. Posiblemente Danilo Medina nunca haya sufrido tanto como sufrió en esa oportunidad, que tuvo a un tri de ser encarcelado, indistintamente del cáncer de próstata que alegó, pero quien lo salvó de esa prisión fue su amigo Hipólito Mejía. Y como han tenido problemas Leonel y ha tenido problemas Danilo, ¿quién se atreve a decir que Luis Abinader no va a tener problemas? Desde que salga, lo están acechando mucha gente en el PRM y fuera del PRM, y que no crea él que porque lo sustituye un PRMista, en el hipotético caso de que así sea, y el mal posiblemente sea menor, estaría exento de cualquier persecución ante el vendaval de corrupción que hay, ante los fideicomisos, ante la hipoteca de la enorme cantidad de empréstitos que se han aprobado en las cámaras legislativas y ante el nepotismo sin precedente e ilícito que se comete en la República Dominicana. De manera que no me extraña que los mismos que estén hoy aplaudiendo a Luis Abinader sean los primeros persecutores cuando salga del poder en el año 2028. Señores, no olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.